Bajo el sol abrasador del desierto de Arabia Saudita, la voz de un capellán resonó en todas las filas de los soldados con uniformes de camuflaje marrón. La muerte nunca es justa, dijo. Detrás de él, en una mesa, había un casco y un par de botas negras de combate que pertenecían al hombre cuya muerte habían venido a llorar. Más tarde, justo antes de las salvas, el primer sargento pasó lista y al llegar a un nombre lo llamó 3 veces: «Especialista Riggs», pero no hubo respuesta. El bravo infante, que había sobrevivido 7 meses en las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto, había durado menos de 24 horas en las calles de Detroit, su ciudad natal. Había sido asesinado a sangre fría en la calle, talado en lo mejor de su vida. «La muerte nunca es justa», dijo el capellán, y sus palabras hicieron que muchos se preguntaran: ¿por qué? Si Dios gobierna desde los cielos, ¿por qué aquí abajo en la tierra suceden tantas cosas que nos parecen injustas? Busca tu Biblia y en un momento más regresaré. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Si Dios es tan bueno, ¿por qué sufre la gente? El especialista del ejército Anthony Riggs era muy apreciado por los hombres de la batería Delta a la que había sido asignado para interceptar misiles sobre el desierto árabe. Era una persona sociable, muy trabajadora. Sus compañeros lo llamaban bombilla de luz. Su batallón fue el que derribó más misiles en el escenario saudita. Anthony se había preparado bien para la acción. Bombita de luz no sabía el significado de correr a protegerse. Tenía una confianza especial. En una de las cartas a su familia escribió: «No hay ninguna posibilidad de que muera en este país. Por la gracia de Dios y su guía, caminaré nuevamente sobre el suelo de mi país». Para Anthony, la confianza en Dios no era un reflejo bajo el fuego. Había pertenecido a un grupo musical evangelizador en los Estados Unidos. Su pastor opinaba que era una persona cálida y gentil. Hablando de Tony, dijo el pastor, es la clase de persona que enfrenta sus desafíos y lo hace de inmediato. Bien, Anthony Riggs sobrevivió a la guerra y fue recibido en su pueblo como héroe. Resulta que al día siguiente de su regreso a casa, comenzó a cargar una camioneta de alquiler con las pertenencias de su esposa. Unos vendedores de droga se habían mudado a su vecindario en el noreste de Detroit. Y Anthony planeaba mudarse con su esposa y su hijastra Amber a una zona mejor en los suburbios. Bueno, aquella tarde jugó con Amber y luego durmió la siesta. Y a eso de las 2 de la mañana estaba sufriendo de insomnio por el cambio de hora y decidió terminar de cargar las cosas en la camioneta. Poco después se escucharon 5 disparos. Un vecino corrió de inmediato y lo vio tendido boca abajo con la cabeza contra el borde de la acera. Anthony Riggs jadeaba tratando de respirar, tosió y luego murió en la oscuridad. En todas las casas de Conley Street ondearon cintas amarillas en su honor. Fue un hecho terriblemente trágico y sin sentido. Ahí yacía un hombre que había actuado valientemente en los campos de batalla, que había sobrevivido a los misiles Scud, que llovían en el cielo nocturno, que había sido responsable, trabajador y con un futuro brillante. Incluso había sido un cristiano sincero. Y muchas personas preguntaron, ¿por qué él, habiendo tantas personas? ¿Por qué Anthony Riggs? Pero no parece haber una buena respuesta para explicar aquellos disparos que resonaron en la noche. Tantas otras personas son asesinadas y tantos otros nos dejan con el mismo interrogante, ¿por qué? Vemos niños que son fulminados por la leucemia y nos preguntamos, ¿por qué? Vemos familias marcadas de por vida por causa de un padre alcohólico y nos preguntamos, ¿por qué? Vemos corrupción, hambre, opresión y nos preguntamos,
Si Dios es bueno, ¿por qué este mundo es tan malo? Si Dios realmente ama a sus hijos, ¿por qué hay tantos que sufren de una manera tan terrible? Hoy quisiera compartir contigo una muy importante respuesta a esta pregunta. No es la respuesta completa, pero es un aspecto que hemos pasado por alto con frecuencia. Creo que una parábola de Jesús nos ayuda a comprender el origen de los pesares humanos. ¿Sabes qué? El maestro habló de un campo que había sido labrado y preparado para la siembra, y describió a un hombre bueno que plantaba la semilla en el campo con la esperanza de tener una cosecha abundante. Pero poco después, un siervo descubrió que habían hierbas malas creciendo entre el trigo y formuló la pregunta que encontramos en San Mateo capítulo 13, versículo 27. Dice, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene, pues, cizaña? Esa es la pregunta que todo ser humano enfrenta en algún momento de la vida. Si Dios es bueno, si ha hecho este mundo para felicidad de sus hijos, ¿por qué vemos tanta cizaña? En la parábola de Jesús, el amo respondió de manera muy sencilla. Le dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde viene la enfermedad, el dolor y la ansiedad? La respuesta de Jesús es, no ocurren por culpa del dueño del campo, él plantó la buena semilla. Él no sembró enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. Fue el enemigo de Dios, el enemigo del hombre quien vino por la noche y sembró sus semillas de destrucción. Bueno, la Biblia identifica. ¿Cuál es el problema? La Biblia identifica al enemigo con Satanás, un ser que se rebeló contra Dios y desató todo el problema del pecado. En las Escrituras, el diablo no es un personaje de ficción que anda por todas partes con un tridente. Es muy real y es el responsable de las tragedias reales. Nos preguntamos, ¿cómo comenzó todo? El profeta Ezequiel nos da una imagen de la caída de Satanás en su descripción de cierto rey arrogante. Ezequiel, capítulo 28, habla de un ser que era un modelo de perfección. Habla de un ser que era lleno de sabiduría. Había sido puesto como querubín protector y caminaba entre las piedras encendidas del monte santo de Dios. Pero algo le sucedió a aquel poderoso ángel llamado o conocido como Lucifer. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, nos dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo de Lucifer lo hizo dar un traspié en el cielo. ¿Por qué? ¿Era Dios responsable de algún defecto de su carácter? No. Ezequiel se refiere a este ángel diciendo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea que Dios creó a seres con la capacidad de elegir. Dios no quería que los seres angélicos le obedecieran porque se vieran obligados a hacerlo. No quería robots que caminaban por todas partes con la cabeza erecta y los hombros hacia atrás, dirigidos por un centro de control cósmico. Dios quería ser adorado libremente por corazones capaces de amar, por mentes que apreciaran su carácter. Pero aquí está la clave. Si las personas realmente tienen la posibilidad de elegir, entonces deben tener la posibilidad de hacer malas elecciones. Pueden decidir no amar a Dios. Y eso es, mis amigos, justamente lo que hizo Lucifer. Satisfizo su orgullo, comenzó a envidiar el poder de Dios e instigó a la rebelión. El profeta Isaías nos cuenta los trágicos resultados. Y en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, nos dice lo siguiente la Escritura. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Lucifer
fue echado del cielo porque quedó atrapado en el yo y yo. No estaba conforme con el papel privilegiado que se le había otorgado en las cortes celestiales. Quería usurpar el lugar del Todopoderoso. Lucifer hizo elecciones erróneas. Tenía la libertad para hacerlo. Dios no es responsable por el pecado de la misma manera en que no es responsable de las borracheras por el hecho de haber creado las uvas. Sin embargo, esto nos conduce a otra pregunta. Si Dios es amor, y si Él sabía que Satanás iba a acarrearle tantas miserias al universo, ¿por qué no lo destruyó desde el principio? Bien, el hecho es que Dios podría haber destruido a Lucifer en el mismo momento en que había comenzado a tener pensamientos de envidia. Podría haber detenido la rebelión en el arranque. Pero piensa por un momento el mensaje que hubieran recibido todos los demás ángeles. Una ilustración del gobierno puede ayudarnos a entender. Por ejemplo, imagina que el presidente de tu país está sentado en su oficina gubernamental y ha sido atacado por un poderoso miembro de su gabinete. Esta persona lo acusa de ser injusto, arbitrario y dictatorial. Sostiene que el presidente no tiene para nada presente los intereses de los ciudadanos, sino que usa su oficina para sus propias ambiciones egoístas. Ahora, si los cargos son falsos, ¿cómo debería responder el presidente? ¿Qué pasaría si convoca a un escuadrón antiterrorista para perseguir al consejero? ¿Le ayudaría a limpiar su nombre? ¿Y si le ordena a la Guardia Nacional que cercara al hombre en su casa? ¿Solucionaría el problema de esa manera? O sea, ¿entiendes mi argumento, verdad? Cuando Satanás lanzó su arrogante desafío, lo que estaba en juego era la reputación y la credibilidad de Dios. El interrogante que se levantó era, ¿es Dios verdaderamente justo? ¿Son sus métodos los mejores? La erradicación de la oposición no hubiese dado respuesta a ese desafío. Por ello, Dios eligió un curso más sabio. Permitiría que el pecado existiera en el universo durante algún tiempo. Y cuando hubiera demostrado plenamente que la rebelión contra Dios no produce felicidad, sino enfermedad y desastre, cuando todo el universo pudiera ver que el camino de Dios trae alegría y el camino de Satanás provoca la muerte, entonces, y solo entonces, Dios destruiría a Satanás. Y así fue que se le permitió a Lucifer que llevara adelante su plan alternativo. Pero esto nos conduce a otra pregunta. ¿Cómo se involucró el planeta Tierra en todo esto? ¿Fue creado para que fuera el basurero de Satanás? ¿Estaban los seres humanos destinados a sufrir bajo su dominio? Bueno, el libro de Génesis nos dice que cuando Dios creó este mundo, todo era bueno, y eso incluye a los primeros seres humanos. Todo era perfecto en el Edén, pero Dios hizo a los seres humanos con la libertad moral y la libertad de elección, igual que a los ángeles. Podían elegir obedecer a Dios o apartarse de sus caminos. Cuando Eva se aventuró cerca del árbol prohibido, el árbol del bien y del mal, Satanás, disfrazado de serpiente, tuvo la oportunidad de esparcir sus mentiras. Eva le dijo que Dios había dicho que si comía del árbol moriría, pero Satanás respondió justamente lo opuesto. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esencia, Satanás le estaba diciendo, tendrás más felicidad si me sigues a mí. Dios está limitando tu libertad. Y lamentablemente, Eva y su esposo Adán aceptaron esa mentira. Amigos, hoy podemos ver los resultados de esa mentira a nuestro alrededor. La opción de Satanás no se parece en nada a lo que dijo la serpiente en el Edén. Vivimos en un planeta de rebelión, un planeta marcado por la decadencia y la muerte. Y después que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, se llenaron de culpa y ansiedad. Y cuando Dios vino al jardín a buscarlo, se escondieron de su rostro.
¿Sabes que desde entonces hemos estado escapando y escondiéndonos de Dios? El pecado produce separación entre nosotros y Dios, separación entre las personas. Las semillas de la primera guerra fueron plantadas en los corazones de los padres de la raza humana en ese momento de pecar. La razón por la que hay tantos abusos en los hogares, la razón por la que hay violencia en las calles, la razón por la que hay tanta animosidad en este mundo, es que el pecado ha infectado el corazón humano. Y cuando el hombre se separa de Dios, todo comienza a separarse, también comienza a separarse de sus semejantes. A la corta, la propuesta de Satanás produce muerte. Todas las tumbas que vemos son una confirmación de su gran mentira: no morirás. Y para colmo todavía les hace creer que siguen viviendo después de la muerte. Amigos, el pecado produce la muerte física, emocional y espiritual. Parece que estamos atrapados. Pero Dios no nos abandonó a nuestra suerte por causa de la rebelión de la raza humana. Desde el mismo principio, cuando el pecado entró en nuestro mundo, Él tenía un plan y nos mostró cuál sería la salida. Dios le dio a la serpiente el mensaje de advertencia que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea que esta promesa significa que no seguiremos siendo víctimas de la serpiente. No seguiremos siendo víctimas de Satanás. Dios pondrá enemistad entre nosotros y el maligno. Podemos escapar de su dominio. ¿Y cómo sucedería esto? Sucedería por medio de la simiente de la mujer, el prometido Jesucristo. Él vendría a herir la cabeza de la serpiente en la cruz. Él destruiría el poder opresor de Satanás. Si alguna vez te preguntaste por qué Dios no hace algo para solucionar la enfermedad y el pecado y los dolores de nuestro mundo, la respuesta es que Él ha hecho mucho. Ha dado todo al darnos el don de su Hijo. Jesús puede darnos la capacidad de vivir triunfantes, aún en un mundo dominado por el pecado. Déjame darte un maravilloso ejemplo de cómo sucede esto. Hoy comenzamos con la tragedia de Anthony Riggs. Y me gustaría terminar con el triunfo de Juan. También estuvo en una guerra. Fue piloto en Vietnam. Pasó 5 años y medio como prisionero de guerra en Hanoi, donde él y muchos otros pilotos debieron soportar un sufrimiento terrible. Pero hubo un día que ese hombre recuerda claramente cuando salieron de su situación de abuso y de aislamiento, y fue la víspera de Navidad de 1971. Resulta que pocos días antes, Juan había tenido una Biblia por algunos momentos. Copió frenéticamente todos los versículos que pudo de la historia del nacimiento de Jesús antes que el guardia se aproximara y le quitara el libro. Llegada esa noche especial, los hombres decidieron tener su propio servicio navideño. Comenzaron con la cena del Señor y cantaron villancicos navideños. Juan leyó porciones del Evangelio de Lucas entre himno e himno. Los hombres estaban nerviosos. Recordaron el tiempo, casi un año atrás, cuando los guardias habían irrumpido en su servicio religioso secreto y habían comenzado a golpear a los 3 hombres que oraban. Los arrastraron hasta un confinamiento solitario. A los demás los encerraron en celdas de 1 metro por 1,50 m durante 11 meses. Pero los prisioneros querían cantar aquel día a pesar de todo. Y comenzaron: venid, fieles todos, venid, adoremos. Cantaban en un débil susurro, sin quitar la vista de los barrotes de las ventanas. Acurrucados bajo una bombilla eléctrica, parecían una congregación lastimera. Esos hombres, que habían sido oficiales magníficos, ahora parecían demacrados y quebrantados. Estaban temblando en el húmedo aire nocturno. Muchos padecían fiebre. Otros caminaban encorvados a causa de las torturas. Otros cojeaban con muletas improvisadas. Pero continuaron cantando. Cantaban: venid, venid a Belén, venid a contemplarlo
al Rey de los ángeles. Y a medida que se desarrollaba el servicio, los prisioneros cobraron valor. Sus voces se elevaron más alto hasta que llenaron la celda con "Se oye un canto en alta esfera y en los cielos, gloria a Dios". Algunos estaban demasiado enfermos y no podían pararse, pero otros los ayudaron a subir a la plataforma y colocaron mantas sobre sus hombros temblorosos. Todos querían unirse en los cánticos que los hacían sentir gozosos y triunfantes, y cuando llegaron a Noche de Paz, las lágrimas rodaron por sus rostros barbudos. Juan escribió esto. Dice: de pronto estábamos a 2000 años de distancia en medio de una villa llamada Belén. Y en la guerra, y ni la guerra, ni la tortura, ni la cárcel pudieron apagar la esperanza que había nacido en aquella pacífica noche, tanto tiempo atrás. Y cuando los prisioneros en aquella celda en el norte de Vietnam cantaron con todo el alma la estrofa final: noche de eterno fulgor, noche de eterno fulgor, se dieron cuenta de que se había operado una transformación. Juan lo dijo de esta manera. Él escribió en sus memorias: habíamos olvidado nuestras heridas, nuestra hambre, nuestro dolor. Elevamos nuestras oraciones de gratitud por el Cristo niño, por nuestras familias y hogares. Y tuvimos el sentimiento absolutamente agradable de que habíamos sido librados de nuestras cargas. En un lugar destinado a convertir a los hombres en animales, nos aferramos los unos a los otros y nos contagiamos de valor. ¿Qué palabras de ánimo podemos compartir en este mundo donde abundan las hierbas malas? Podemos elevar un cántico de victoria. Podemos elevar un cántico desafiante contra el enemigo que ha hecho todo esto. Porque sabemos que Dios ha unido su vida a la nuestra. Vino a este mundo y sufrió con nosotros. Y algún día triunfaremos con Él. Sí, gozosos y triunfantes, aún en medio de las penas y los sinsabores. Este es nuestro privilegio. Vivir de esta manera es nuestro privilegio si colocamos nuestra fe en el Rey de Reyes, que nació aquella noche de paz en la pequeña aldea de Belén. Se acerca el día de victoria, amigos. No lo dudes. En este mundo todavía hay injusticias, pero podemos confiar en un Dios justo. Él ahora mismo está llevando a cabo el juicio de los siglos. Sí, Él va a enderezar todas las cosas. Ten confianza, las cosas han de terminar bien. Es más, sabemos que han de terminar bien porque así lo dice su palabra. Y Dios siempre dice la verdad. Jesús ha de restaurar todas las cosas a su normalidad, a lo que fue antes que perdamos todo por las mentiras del diablo. Mientras tanto, ha de estar muy cerca de cada uno de sus hijos. Escucha esta descripción que hace mi autora favorita en el libro El Camino a Cristo, en la página 127 y 128, que siempre lo cargo en mi bolsillo para tenerlo cerca de mi corazón. Y dice así: miremos los monumentos conmemorativos de lo que Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos de la mano del destructor. Tengamos siempre presentes todas las tiernas misericordias que Dios nos ha mostrado, las lágrimas que ha enjugado, las penas que ha quitado, las ansiedades que ha alejado, los temores que ha disipado, las necesidades que ha suplido, las bendiciones que ha derramado, fortificándonos así a nosotros mismos para todo lo que está delante de nosotros en el resto de nuestra peregrinación. No podemos menos que prever nuevas perplejidades en el conflicto venidero, pero podemos mirar hacia lo pasado tanto como hacia lo futuro y decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Según tus días serán tus fuerzas. La prueba no excederá a la fuerza que se nos dé para soportarla. Así que sigamos con nuestro trabajo donde quiera que lo hallemos, sabiendo que para cualquier cosa que venga, Él nos dará fuerza y proporcionada a la prueba. Y luego las puertas del cielo se abrirán para recibir a los hijos de Dios, y de los labios del Rey de Gloria resonará en sus oídos como la más rica música la bendición: venid benditos de mi Padre, poseed el reino destinado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces los redimidos serán recibidos con gozo en el lugar que Jesús está preparando. ¡Qué hermosas palabras!
al darle al Salvador el control de nuestras vidas, nos elevamos por encima del sufrimiento, por encima de la tragedia, por encima de los problemas de este mundo. ¿Deseas tener la victoria? ¿Deseas unirte ahora conmigo en oración? Oremos. Padre Celestial, a menudo quedamos perplejos por la crueldad y los azares de la vida en nuestro mundo. Vemos que las cosas andan mal. A veces nos sentimos tentados a echarte la culpa. Y a veces lo hemos hecho. Pero ayúdanos a comprender quién es el verdadero responsable. Y ayúdanos a huir del enemigo que ha plantado las malas hierbas. Aceptamos, oh Señor, aceptamos a tu Hijo y acéptanos a nosotros como hijos tuyos. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, desde ahora en más, y confiamos en Él, desde ahora para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Podrás bajarlos gratuitamente por internet. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Bien, ha llegado el momento de despedirnos nuevamente y será hasta el próximo programa por este mismo canal. Lamentablemente no tenemos más tiempo y quisiéramos tener más para compartir más verdades de la palabra de Dios. Y yo quiero decirte, si estás pasando por una prueba y tienes grandes interrogantes, ve al libro de las grandes respuestas. Este es el mensaje que viene del corazón de Dios al corazón de cada ser humano, a tu corazón y a mi corazón. No te desanimes. Mira, pon tus ojos en Jesús. Es el autor y consumador de nuestra fe. Él tiene la respuesta. Y este libro es su carta de amor y es nuestro GPS para la vida en estos momentos inciertos y momentos de problemas que todos vivimos. Así que te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y en tu caminar diario con Dios. Que el Señor te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.